Estás escuchando Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Hola cerralbianos, bienvenidos a un nuevo episodio de Radio 19, el podcast del Museo Cerralbo. Bueno, pues como sabéis, marzo es el mes internacional de la mujer, así que lo que hemos decidido es que para este episodio os vamos a hablar de algunas de las damas que están dentro del museo. Pero no solo referido a lo que son las mujeres actuales, las conservadoras, vigilantes de sala, compañeras del departamento de restauración, dirección y administración, sino también hablar de estas damas silenciosas que nos miran desde el marco. Todas estas mujeres que están presentes en algunas de las principales pinturas de la colección pictórica del museo. Y para ello, bueno, en un primer momento lo que vamos a hacer es invitaros a que os relajéis, que apartéis de vuestra mente cualquier perturbación o cualquier imprevisto que hayáis podido tener a lo largo del día y escuchéis las descripciones tanto del interior como del exterior que podemos ver en estas damas en sus respectivos lienzos que van a hacer algunas compañeras del departamento de difusión y del departamento de colecciones. Toca saber un poquito más de lo que es la pintura en sí. ¿Quién mejor que nuestra compañera de colecciones, encargada de la colección de pintura, Alicia, que nos va a hablar de las damas que protagonizan hoy el podcast? Bienvenida, Alicia, de nuevo a Radio 19. Venga. Muchas gracias, Ana. Bueno, ilumínanos con tu sabiduría. Pues con mi sabiduría. Pues nada, vamos a hablar un poquito de lo que es la colección de pintura muy en general, muy por encima, y luego de este género que vamos a tratar hoy, que es el retrato. Entonces, bueno, la colección de pintura comprende obras que cronológicamente estamos hablando desde la Edad Media hasta el siglo XX, pero el especial interés del Marqués se centró en la Edad Moderna, en los periodos del Renacimiento y el Barroco. Y luego de escuelas, hay representación de escuelas flamenca, italiana, española, francesa, pero fundamentalmente la escuela española y la escuela italiana son las más importantes. Hoy vamos a hablar de 3 retratos, que es uno de los géneros que están más representados en el palacio junto con el bodegón. La ubicación del retrato en el palacio va variando dependiendo de las estancias. En el caso del piso principal, fundamentalmente lo encontramos en el Salón Villar, que es casi como una galería de retratos. Después, la galería primera, que es la galería de los antepasados, donde está toda la familia de los Cerralbo y Villahuerta. El despacho y ahí nos quedaríamos en el piso principal fundamentalmente. Y en el caso del piso entresuelo está disperso por muchas estancias, entonces no vamos a decirlas todas, pero la mayoría de las estancias tienen retratos. Hay retratos masculinos y retratos femeninos en proporción bastante equilibrada, siempre están por encima los retratos masculinos, pero bueno, hay bastante representación de retratos femeninos y en menor medida retratos infantiles, que son los que menos hay. Y los hay de cuerpo entero, de medio cuerpo, solo de busto, y luego los hay de formatos muy grandes o incluso miniaturas con retratos. Asimismo, os invitamos a que escuchéis las intervenciones de 2 de los principales invitados que vamos a tener hoy en este podcast, que son los investigadores Emily Deilen, así como el doctor Sergio Bravo Sánchez, quienes nos van a contar datos biográficos bastante interesantes sobre algunas de nuestras damas retratadas. Así que sin más dilación, empezamos con este nuevo capítulo de Radio 19. Vamos a empezar nuestro recorrido. Os invito a que os relajéis, cerréis vuestros ojos y si podéis acordaros bien de las salas, que intentéis imaginar el recorrido a través del cual os voy a guiar. Nuestro recorrido va a empezar en la zona de recibimiento del ala de invierno. Vamos a mirar a nuestra izquierda. ¿Os fijáis que hay 2 retratos que nos miran? Es un caballero, pero luego a su lado hay una dama. Detengámonos un momento ante la dama, situémonos frente a ella. La verdad es que su expresión es bastante seria y muy regia. De hecho, casi parece repasarnos con desaprobación, tanta que nos estamos sintiendo avergonzados de mirarla directamente. ¿Pero quién es ella? ¿Y qué esconde esa mirada intensa que nos observa al entrar en la sala? La mujer que nos mira es Margarita de Austria.
Situada sobre un fondo oscuro con cortinajes rojos, su retrato de cuerpo entero se muestra en tamaño natural. Lo que más destaca de su apariencia es su lujoso traje condecorado con rosetas y lises blancas. Estos contrastan de manera elegante con los lazos y forros de color rosa que terminan de rematar las hechuras del vestido. Apoya la mano derecha sobre una mesa de tapete carmín en la que lleva un devocionario. Con la izquierda sostiene un abanico. Bueno, acabamos de escuchar una descripción muy acertada de doña Margarita de Austria, así que una vez ya hemos visto su aspecto físico, ¿quién mejor que nuestra responsable de las colecciones de pintura para contarnos más secretos de lo que esconde este cuadro? Alicia, bienvenida, cuéntanos. Pues mira, este retrato de Margarita de Austria sabemos que estaba aquí expuesto en el recibimiento de invierno ya al menos en 1927, cuando el primer director del museo, Juan Cabré, hace el inventario de las colecciones del piso entresuelo, con lo cual, bueno, pues por lo menos esa sí que era su ubicación original en esa época. Es un retrato de cuerpo entero, es una de las tipologías que vamos a ver hoy. Se conoce como retrato cortesano porque es la representación de los monarcas de cuerpo entero y con ciertos elementos que se repiten por norma general en este tipo de retratos, y hace pareja con su marido, Felipe III, que está expuesto en el mismo espacio. La obra está escrita al taller de Bartolomé González, que fue discípulo de Patricio Cajés y después de Juan Pantoja de la Cruz, que es un artista que ya conoce más la gente, que eran retratistas reales, y de hecho fue su sucesor como retratista real. Entonces, estos pintores, Pantoja de la Cruz, Sánchez Coelho, Antonio Moro, lo que hacían eran retratos de la familia real, casi siempre muy similares, a veces medio cuerpo o de cuerpo entero, a veces sentados los de medio cuerpo, y que siempre están mirando al espectador ligeramente girados, con expresiones muy hieráticas, serias, no tanto inexpresivas, pero serias, contenidas. Y luego llama mucho la atención pues las vestimentas, los trajes, cómo pintan las mejores joyas, las mejores galas, y los trajes, que además estos retratos sirven mucho para conocer la indumentaria del siglo XVI. Entonces, en el caso de este taller de Bartolomé González, se parece mucho a los modelos anteriores de Sánchez Coelho, Pantoja, etcétera, pero es un poco más rígido o un poco más, digamos, seco en la pincelada con respecto a sus maestros. Y luego aparecen normalmente de pie, como es este caso, con fondos neutros en los que aparecen cortinajes que suelen caer por una de las esquinas, normalmente cortinajes de color rojo, y suelen aparecer muebles o bufetes donde se colocan las manos, donde apoyan, o donde aparecen otro tipo de elementos, que en este caso es ella apoyándose sobre un mueble. Después de conocer a Margarita de Austria en un sentido más pictórico y descriptivo, queda conocer la parte biográfica, y quién mejor que Emily Deilen, que es investigadora de la Universidad Complutense de Madrid y en la actualidad realiza una tesis doctoral o estudios de doctorado con una tesis sobre el entorno cortesano de la reina Margarita de Austria, y que nos va a ilustrar con datos sobre la misma. Hola, para mí es un placer estar aquí hoy colaborando con esta actividad del Museo Cerralbo, de manera que os agradezco mucho que hayáis contado conmigo. De origen centroeuropeo, la archiduquesa Margarita nació en la ciudad de Graz en diciembre de 1584. Era hija del archiduque Carlos II de Estiria y de la archiduquesa Mariana de Baviera, que eran nietos ambos de Fernando I de Austria, hermano del emperador Carlos V. De este modo, la futura reina pertenecía a la rama austríaca de los Habsburgo. A finales de 1598 quedó convertida en esposa del rey católico debido al fallecimiento de dos de sus hermanas mayores. Esta circunstancia vendría a explicar la religiosidad que la caracterizó a lo largo de su vida, ya que su educación estuvo centrada en el atento cuidado del decoro y sobre todo de la fe. Como en muchos otros casos de otras reinas, el origen de Margarita de Austria era extranjero. Ello provocaba que los primeros años desde su asentamiento en la corte de Felipe III se tradujesen en un periodo de adaptación no solo a la lengua castellana, sino a las dinámicas sociales, culturales y cortesanas de la monarquía que la recibía como reina. Debemos recordar también que el reinado de Felipe III no puede entenderse sin el valimiento de su poderoso favorito, el duque de Lerma, cuyos intereses estaban enfrentados con los de la propia reina. Si Lerma optaba por una política pacifista y por el acercamiento de posturas con el vecino reino francés, Margarita, junto a la emperatriz María y Sor Margarita de la Cruz, promovía una estrecha y activa colaboración político-militar con el Sacro Imperio Romano Germánico.
En esta coyuntura no extraña que reina y valido se enemistasen en relación con la influencia que ambos tenían sobre el rey. Durante los siglos XVI y XVII, la participación en la vida política estuvo monopolizada por el mundo masculino. No obstante, ello no significa que los miembros femeninos de la realeza o la nobleza quedasen marginados de los usos, mecanismos y escenarios donde el poder hacía su aparición. La figura de Margarita de Austria es paradigmática, en tanto que prontamente detectó en la figura del valido de Felipe III un lastre para los cimientos de la monarquía. A voluntad de Lerma, Margarita hubo de servirse de un conjunto de damas que en su mayoría habían sido seleccionadas por el valido y en consecuencia informaban al duque de todos sus movimientos. En este sentido se me ocurre, por ejemplo, mencionar a la condesa de Altamira o a la condesa de Lemos, ambas hermanas del valido, que ocuparon dos de los cargos más relevantes en la casa de la reina. Al mismo tiempo, y también por mediación del favorito del rey, hubo de hacer frente a la separación progresiva de las damas alemanas que la habían acompañado desde la ciudad de Graz y que se erigían como agentes político-diplomáticos para sus intereses. El traslado de la corte a la ciudad de Valladolid, pues recordemos que entre 1601 y 1606 la capitalidad varió de Madrid a la ciudad del Pisuerga, así como las numerosas estancias en la villa de Lerma y en otros muchos dominios del duque, eran prueba de la capacidad de éste de ubicar al soberano a su antojo. La reina, decidida a acompañar a su esposo y a limitar en la medida de lo posible el control que el favorito tenía sobre él, se trasladaba continuamente junto a Felipe III a pesar de sus numerosos embarazos, es decir, un total de 8 en un periodo de 12 años. Lo cierto es que aunque las mujeres de época moderna no podían detentar el poder de forma pública o participar en los consejos de gobierno, encontraron vías y mecanismos diferenciados para repercutir en la actividad política. En este caso, la colaboración con el emperador Rodolfo II, la caída en desgracia del favorito de Lerma, Rodrigo Calderón, o el incentivo de las relaciones diplomáticas con el Gran Ducado de Toscana fueron algunos de los asuntos en los que la implicación de Margarita de Austria fue determinante. Favorecedora de la Compañía de Jesús, de la fundación de colegios y conventos de patronato regio como el Monasterio de la Encarnación de Madrid o el Colegio Real de la Compañía de Jesús en Salamanca, así como predilecta de la pesca, el teatro o el retiro a la biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial para la lectura de obras de temática diversa, la reina Margarita de Austria, a pesar de su breve existencia, se convirtió en el modelo de reina óptimo para las consortes venideras. Más aún si tenemos en cuenta la caída del duque de Lerma y el descubrimiento de las fraudulentas actuaciones de este y de su clientela. Aunque debido a su fallecimiento en octubre de 1611, dando a luz al infante Alonso, no pudo observar el derrocamiento del valido, los retratos, testimonios y grabados posteriores catapultaron su imagen hasta aproximarla a la santidad. Acabamos de atravesar lo que es este recibimiento del ala de invierno y penetramos a lo que es el llamado Salón de Confianza, donde hay una gran lámpara, la que llamamos comúnmente góndola, la cual está custodiada por una guardiana sin parangón, doña María Enríquez, la duquesa de Alba. Vamos a atravesar el umbral de la puerta y dirigir la mirada hacia uno de los espejos que están enmarcados de porcelana. Vemos allí reflejada la efigie de la duquesa, que se encuentra a nuestra izquierda. Giremos y situémonos ante ella. Su mirada parece que deja entrever cierta melancolía. ¿O será acaso nerviosismo? Quizá por eso parece juguetear con dos objetos en sus manos. Vamos a detenernos ante ella y a dejarnos llevar por las palabras que la describen, a través de la voz de una de nuestras compañeras. María Enríquez aparece representada de medio cuerpo, ligeramente ladeada a su derecha y con la mirada al frente. Se la retrata sentada cerca de una ventana, a través de la cual se ve un paisaje de campo y un cielo con nubes. Lleva un vestido escotado de raso blanco y bordado en oro sobre una camisola de gasa. Aparece ataviada además con un collar de oro, pendientes de perlas y un broche de piedras preciosas al pecho, que remata en una gran perla con forma de pera. En la mano izquierda tiene un pomo de oro cincelado, que pende de la cintura colgado de 2 cuerdas. Este retrato, al igual que el anterior, también estaba ubicado aquí, al menos en 1927, le va a pasar a los 3 retratos,
y lo que representa es la mujer del duque de Alba. Este cuadro en origen pertenecía a la colección del Marqués de Leganés, que fue uno de los nobles más importantes del siglo XVII. Trabajó en los Países Bajos meridionales con Felipe IV y fue un grandísimo coleccionista, tenía varias residencias y palacios en Madrid, y este cuadro estaba en su colección haciendo pareja con el duque de Alba, con su marido. Ya en los inventarios del Marqués de Leganés, y después posteriormente este cuadro pasó a los condes de Altamira y después al Marqués de Salamanca, siempre aparece como obra de Tiziano. Y de hecho en el inventario de Juan Cabré de 1927 también aparece como Tiziano. Y el propio Marqués hizo un artículo sobre esta obra que fue muy especial para él, que publicó en la Sociedad Española de Excursiones, en el que también consideraba que la obra era de Tiziano. Tiziano fue uno de los artistas más importantes del siglo XVI, de la escuela veneciana, que se caracterizó fundamentalmente por la importancia que tenía el color y por la representación de las texturas y de las carnaciones y de la utilización de los azules y los verdes en los paisajes, que además eran pigmentos muy caros, y fue pintor de Carlos V y de Felipe II, o sea que fue uno de los artistas más importantes del Renacimiento en Europa. El cuadro no es de Tiziano, aunque la cartela lo refleja, pero sí que es cierto que guarda mucha relación con los cuadros de Tiziano. De hecho, compositivamente hablando, recuerda al retrato de la emperatriz Isabel de Portugal, la mujer de Carlos V, cuadro que se conserva en el Museo Nacional del Prado, y son dos mujeres que están representadas de medio cuerpo, sentadas, con un paisaje que se abre, en el caso de María Enríquez, a la izquierda, donde se ve un cielo, unos árboles que se abrirían a través de una ventana. Entonces, en el caso de Isabel de Portugal no está mirando al espectador, en el caso de María Enríquez sí que está mirando, y además se muestra con ese vestido tan imponente, tan del siglo XVI. Entonces, guarda más relación compositivamente hablando que pictóricamente hablando con Tiziano, pero sí que es verdad que ha sido la atribución clásica que se le ha hecho a este cuadro. Escuchemos ahora al doctor Sergio Bravo Sánchez hablarnos de la retratada. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Seguramente tengamos delante a uno de los personajes más interesantes del siglo XVI hispano, esta María Enríquez, duquesa de Alba, sobre la que además va a recibir una atención temprana. Lo hace el duque de Alba, que fue historiador y director de la Real Academia de la Historia, el padre de la duquesa doña Cayetana, y también los marqueses de Cerralbo, ¿no? Tanto el 17º marqués como su tío, el 16º, fundador precisamente del museo, ¿no? De todos ellos, de quien era pariente y antepasada esta insigne dama, como lo hizo también, entre otros, el hispanista Morel Fatio. De hecho, este retrato de María Enríquez que comentamos es una de las muy contadas obras de las que tenía posesión el marqués de Cerralbo, de las que escribió y publicó algo. ¿Qué hizo esta María Enríquez? ¿Cuál es su desarrollo vital? Quizás el acontecimiento más importante, lógicamente, de su vida tenga lugar en 1531, a finales de ese año, cuando se convierte en duquesa consorte de Alba, en el momento en el que su marido hereda los estados a la muerte de su abuelo, y esto supone, evidentemente, convertirse, ¿no?, en la consorte de uno de los principales nobles del reinado de Carlos V, que además va a tener una carrera política y militar absolutamente inconmensurable, ¿no? Durante las frecuentes ausencias del duque, hay que señalar que la duquesa va a permanecer en Castilla, en España, y va a actuar además como gobernadora del estado señorial. Esto es un punto muy, muy interesante, ¿no? Hay que tener en cuenta que en repetidísimas ocasiones, ¿no?, durante el reinado del emperador, el duque le va a acompañar, ¿no? Lo hace en el año 32 en Austria, cuando tiene que defender Viena del ataque otomano. En el 35 acompañará el duque de Alba al emperador en ese verano de Túnez, la conquista de la plaza, y después en la gira por Italia en el 36, que inmediatamente durante los años siguientes, ¿no?, en el año 38, etcétera, es esa
constante batalla en Francia, una campaña que llamamos campaña de Provenza, y ininterrumpidamente, ¿no? En los siguientes años, en los principales acontecimientos, diríamos, ¿no? del reinado del emperador, allí está siempre como fiel compañero Alba, ¿no? Lo hará en la expedición fallida a Argel de octubre del 41, por supuesto estará en la guerra contra los protestantes, siendo uno de los protagonistas de la batalla de Mühlberg, y en el año 48 también acompañando a Felipe II, ¿no? Evidentemente estamos hablando, no tendríamos tiempo, ¿no? para abordar la figura de Alba, que no solamente va a tener dijéramos, esa cercanía absoluta con el emperador, sino también con su hijo Felipe II, ¿no? Por tanto, hablamos, y esto también es extensible a María Enríquez, de una dilatadísima relación de servicio a la monarquía hispánica, de servicio a España. En el año 43 sabemos que María Enríquez va a ser una de las madrinas de la princesa María Manuela de Portugal en la boda con el príncipe Felipe, con el futuro Felipe II. En los años 50 es cuando ella empieza a acompañar de forma más asidua al marido. Está del 55 al 59 en un momento que es a nivel político bastante clave, ¿no? Este imperio en transición del que hablaba la profesora Rodríguez Salgado, y lo hace, ya digo, acompañando al duque pues, en Inglaterra, en Flandes, en Milán. Es en ese periodo cuando va a recibir la Rosa de Oro, en el año 57, y también será virreina de Nápoles, ¿no? Durante la etapa en la que su marido ejerza este cargo. La década quizás de mayor interés, ¿no? En la que me voy a detener brevemente, aunque nos acose el tiempo en estos momentos, bueno, es la etapa de los años 60, del 16, cuando ella se convierte en camarera mayor, ¿no? Doña María Enríquez, duquesa de Alba, ¿no? Se convierte en la camarera mayor, que es, para que nos entendamos, el cargo áulico, es decir, el cargo de servicio en palacio de mayor importancia, de mayor rango que puede tener una mujer, ¿no? La etapa final de su vida, ¿no? La de los años 70-80, quizás es la más aciaga, como le va a pasar al propio duque de Alba, ya en su senectud, viejos los dos, pasados los pues, cercanos a los 70 años también, ¿no? Va a estar marcada, evidentemente, bueno, pues por el escándalo familiar, en primer lugar, que sacude al hijo, a su primogénito, que viene a desatar, ¿no? un pequeño pero importante desencuentro entre la Casa de Alba y la corona. Podríamos decir que el único, ante la negativa de Felipe II de permitir el matrimonio que los padres habían deseado para el hijo, ¿no? Y finalmente, ¿no? Está este episodio, ¿no? de tanto interés también, que es cuando se recupera públicamente la figura de Alba, en el momento en el que el rey le requiere para comandar la expedición castellana que se hará cargo del Reino de Portugal en 1580, y precisamente gobernando, ¿no? Este recién incorporado Portugal a la monarquía, fallecerá el duque de Alba en el año 82, ¿no? Y bueno, en el año 83 ya definitivamente pues fallece la propia María Enríquez, ¿no? Yo creo que con esto, bueno, hemos hecho un repaso conciso, pero creo que al menos dejando claros los puntos más importantes de una vida que por otra parte es relativamente dilatada, ¿no? De una mujer central en el siglo XVI, y que nos sirve, yo creo que precisamente para ver, y ya con esto finalizo, uno de los puntos, yo creo, de mayor interés actualmente para los que trabajamos, ¿no? Investigamos sobre la historia de las mujeres en este periodo, y es nuevamente concluir con la plena inserción en las dinámicas de poder, en las dinámicas de las élites de poder, de las élites extractivas de la monarquía, de los sujetos femeninos. Vamos a salir del cuarto del mirador, atravesando el salón comedor del ala de invierno y penetrando así en el cuarto del mirador. Allí, preparada para salir de cacería, nos recibe el retrato de doña María Luisa Gabriela de Saboya. Pero antes de que se vaya acompañando a su marido al bosque para salir a una montería, vamos a prestar un poco de atención a su apariencia. Hoy se ha esmerado especialmente para ser observada y admirada. Su efigie
representada en 3/4, se sitúa sobre un fondo de arbolado oscuro y celajes. Aparece sosteniendo una escopeta con la mano derecha, un pañuelo blanco en la izquierda. Lleva sombrero negro con plumas blancas y azules, en el que ostenta un joyel, del que pende una perla periforme. Compañera de las de los pendientes, a juego con cuentas redondas, también de perlas. Todo su peinado hállase sujeto con una red negra, con brillos dorados y colgantes, que descansa sobre los hombros. Va vestida de cazadora con traje azul oscuro, bordado en oro, en el que se deja entrever una camisa cuyo escote está elaborado en encajes. La casaca y faldas azules, varetadas con bordados de oro, son similares a los del sombrero tocado con plumas blancas, con el que cubre su cabeza, engalanada con una peluca empolvada y manto de tisú plata y oro con forros encarnados. Nuestra dama nos mira con una expresión de paciente amabilidad, pero a la vez su semblante es decidido. Está dispuesta a retornar al palacio con un trofeo. Parece ser que es una cazadora con una voluntad muy férrea, tanta que su imagen ha trascendido el plano real y el tiempo para llegar a nuestros días, ¿no crees, Alicia? Sí, esta obra además es curioso lo que habéis comentado de caza porque, a ver, por norma general en la retratística real los que aparecen como cazadores son ellos, pero es una afición que también algunas veces compartían las reinas. Entonces aquí el retrato de Gabriela de Saboya hace pareja con el de su marido Felipe V y están los dos vestidos de cazador. Lo curioso es la ubicación de este cuadro en este cuarto, que es un poco, bueno, pues como un cuarto con el piano, un cuarto de música, un cuarto como que no parece, que choca un poco ver dos retratos reales de dos reyes vestidos de cazador, pero efectivamente desde por lo menos en 1927 estos cuadros estaban aquí. Las obras fueron realizadas por Miguel Jacinto Meléndez, que fue pintor de cámara de Felipe V, que además fue un artista que realizó numerosos retratos de la familia de Felipe V, tanto de esta Gabriela de Saboya, su primera esposa, como después de Isabel de Farnesio, porque en aquel momento estaba sucediéndose la guerra de sucesión. Entonces los retratos de la familia real se utilizaban como un instrumento de propaganda política. Entonces Meléndez realizó numerosos retratos de todos estos miembros. De hecho, en nuestro Salón Villar está uno de los pocos retratos infantiles, es también de Meléndez y es de Luis I. Entonces, bueno, él fue muy conocido porque realizó una serie de retratos de la familia de este monarca para la Real Librería, que la fundó Felipe V en el Palacio Real, que es el germen de la Biblioteca Nacional. Y bueno, luego después, por un traslado de la corte, empezó a perder poder y se convirtió más Jean Ranc en el pintor más importante de Felipe V. Aquí lo que vemos en este retrato es una herencia de los retratos anteriores de Velázquez y de Carreño Miranda, de estos monarcas otra vez vestidos con sus mejores galas, en este caso como cazadores de medio cuerpo, mirando al espectador, muy sobrios, y que también recuerdan un poco a las influencias flamencas de Rubens y Van Dyck. Me parece siempre una maravilla la cantidad de interpretaciones y todas ellas que se pueden hacer de una persona mirando el que fuera su aspecto, ¿no creéis? Es cierto que las biografías y el contexto artístico a veces nos ayudan a conocer un poco la situación social de la mujer, su papel y su lugar según su rango, pero tenéis que saber que al final la interpretación de los rostros que vemos puede generar una serie de interpretaciones muy interesantes. Yo, por ejemplo, cada vez que bajo a las salas me gusta observar con atención los rostros, las expresiones y sobre todo las miradas. A veces al detenernos en estos pequeños detalles podemos incluso hacer un micro psicoanálisis artístico, ¿no os parece? En este caso sería el de las retratadas a las que hemos dedicado este recorrido tan femenino. De hecho, es muy probable que próximamente haga lo mismo con el lienzo en el que aparece el Marqués de Cerralbo. Así que si os animáis a hacer este tipo de actividad, os animamos a venir al museo y a que admiréis los retratos de estas y otras maravillosas damas repartidos por todo el museo. Venid a visitarlas y decidnos por nuestras redes sociales qué creéis que esconden las miradas de nuestros personajes pintados en los lienzos que adornan nuestras paredes. ¡Adiós!